las luces, el árbol, montar el Belén. Cada año en Navidad nosotros tenemos una serie de tradiciones que vamos cumpliendo. Otra de ellas pues la de endulzarnos el paladar. Y en esta ocasión les vamos a hablar cómo endulzarlo gracias a los dulces de las monjas. Seguro que conocéis ese convento donde comprar dulces. En Jerez son conocidos dos, el convento de las Clarisas y el convento de Santa Rita. Bueno, el convento de Santa María de Gracia, pero popularmente es conocido aquí con este particular nombre. Vamos a hablar primero de este. Este convento tiene unos orígenes muy curiosos. Normalmente llega una congregación, ¿no? A cierta ciudad y allí se establece, ¿no? Y ese es el lugar antiguamente idea donde iban aquellas hijas de familias sobre todo adineradas que no tenía con quién casarlas, pues entonces las ingresaban en este convento, o también iban allí pues también hijas, personas nobles y más humildes que por el motivo que sea dedicaban su vida a Dios, o alguna que otra señora también de origen pudiente que ingresaba en el convento para llorar la muerte de su difunto esposo, ¿no? Durante el resto de su vida. Sin embargo, el convento de Santa Rita fue el de una joven acomodada llamada Francisca Trujillo, quien en 1526 ella decidió dejar su vida de lujo y fundar un convento, en este caso el convento de los Agustinos. Ella vendió todos sus enseres, convirtió su casa en un convento, se convirtió en la priora del mismo y cambió su nombre al de Concepción. A día de hoy es el único convento de los agustinos que queda en Jerez. Este convento es muy particular porque desde fuera parece que es mucho más grande y sin embargo te encuentras con un patio alargado, algo aficiante, y a la derecha se encuentra la iglesia de este convento, hecho de piedra bastionera. ¿Por qué se le llama de Santa Rita? Porque dentro de la capilla hay una imagen de Santa Rita a la cual los jerezanos le tienen mucha devoción. Y los lunes, pues es famoso el reguero de personas que asisten para rezar a este honor. En la iglesia de San Miguel nos encontramos en la calle Barca el convento de las Hermanas de San José, más conocida como el convento de las Clarisas. La fundación de este convento es muy curiosa porque contaba con el patronazgo de dos grandes familias de Cádiz, los Ponce de León y los de la Cerda. Les hablamos de los duques de Arco y los duques de Medina Celi. Cuenta que Catalina de la Cerda es casada con Mateo Márquez Gaitán, ellos eran duque de la unión de ambas familias, no pudieron tener descendencia y prometieron fundar un convento si esta llegaba. Algo que hicieron sus sobrinos, los primeros marqueses del Castillo del Valle, convirtiéndose así en los primeros patronos del convento. Cuando entramos por las puertas encontramos con un edificio sencillo, el patio con un arco compuesto por arcos. ¿Por qué? Porque la premisa del convento de las Hermanas de las Clarisas era la pobreza y la sencillez. Sin embargo, cuando entramos en la capilla nos encontramos con todo lo contrario, una capilla muy ostentosa, con cuadros del siglo XVIII, con grandes retablos, porque esa capilla se convirtió en el panteón de estas familias. Si algo tienen en común en estos lugares es que son monjas de clausura. Entonces, ¿cómo se le compra los dulces? O cualquier artesanía que ellas hagan. Es muy fácil. En el patio hay un torno, tocan el timbre, una de las hermanas acuden y mediante el saludo de Ave María Purísima, ella le responde y le pregunta qué decía los dulces del convento. Ella a través del torno se lo dan y en el mismo torno le entregan el dinero. Y así es como funciona.
Pero aunque, digamos, se conserva esta tradición, ¿no?, ya de cientos de años, las monjas se están actualizando. Ellas también venden sus dulces a través de las redes sociales, de internet, e incluso con el confinamiento de marzo crearon, como se dice aquí en Jerez, el Telemón. Llegó mi hora favorita del vídeo. ¡Tachán, tachán! La de probar los dulces navideños. En esta ocasión pues he comprado polvorón de chocolate y también he comprado pues mantecado de almendra, que como podéis fijar en ambas bolsas pone que son productos artesanos, y también tiene la publicidad de que vienen los ingredientes que han utilizado las monjas para elaborar lo mismo. Pues vamos a probarlo, yo ya me salgo de antojo. Vale, pues vamos a empezar, ¿no?, entre las cosas, por el mantecado de almendra, he dicho yo, ¿no?, de canela. De canela, que entre los ingredientes que lleva es la almendra, ¿no?, son un ingrediente muy típico de esas fechas. Pues da igual, que tengo aquí. Y vamos a ver, a mí la canela la verdad es que me gusta mucho el sabor. Voy a comprobar. Bueno. El polvorón de canela, mira como la textura de cómo es por dentro. Bueno. Lo siguiente es el polvorón de chocolate. Lo podéis ver mejor. Y nada, que aprovechéis. Yo por lo menos voy a disfrutar. Pues nada, ya sabéis que tenéis las otras opciones para endulzar a la Navidad, aparte de los supermercados, de las tiendas especializadas en los dulces navideños. También se encuentran los dulces de las monjas, que nos acompaña desde hace 500 años, como quien dice. Ellas fueron las primeras en endulzarnos la Navidad, aunque nos pueden endulzar todo el año porque tienen el torno abierto y venden todos sus productos durante todo el año. Y espero que si siempre queréis colaborar en la conservación del patrimonio de vuestra ciudad, pues mira qué forma más deliciosa de hacerla, ¿no?, comprando estos dulces a las monjas. Pues nada, ya me despido, espero que os guste el vídeo, espero sus comentarios. Si os gusta el canal, le dais a la campana y nos vemos en otra ocasión de turisteo. ¡Chao! ¡Ay, qué rico!